would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my days. Estamos en el último a vivir de esta temporada. Por cierto, para quienes se quejan o se quejen de que en este programa entrevistemos a alguien como Mario Vargas Llosa, piensen que escuchar determinados argumentos políticos seguramente sirve para afianzar los tuyos propios, que son posiblemente los contrarios a los que hemos escuchado. Dicho esto, entramos o regresamos al terreno de la ciencia bien explicada. Es el momento de que Javier Sampedro y Pere Estupiñán nos ayuden a comprender mejor el mundo que nos rodea. ¿Cómo estáis, Javier, Pere? Buenos días. Aquí en nuestros Buenos puestos. días. En los puestos, Javier Sampedro es doctor en genética, biología molecular, colaborador del País, y Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 de El cazador de cerebros. Acabas además de llegar de Toulouse. ¿Has estado en el Euroscience? Sí, en el European Science Open Forum, que es la cita bianual más grande de ciencia a nivel europeo. Y es una... Y ya llega hecho polvo, está hecho polvo porque todas las noches hay alguna movida allí. Científica, sí. No puedes comentar nada antes del programa. He dicho, experimentar mucho, efectivamente, sí, que estábamos muy cansados por la intensidad de las conferencias, por todas las fiestas también que se dan después de las sesiones. Cenas para periodistas. Pero sí. No, pero súper interesante, porque no es una feria, no es un evento para dar noticias científicas en sí, pero sí para hacer una evaluación muy intensa de en qué estado están algunos asuntos, como por ejemplo los vehículos eléctricos, el tema de los plásticos, temas sobre todo de biomedicina y tal, pero también mucho de política científica. Se está hablando mucho de los próximos planes, que es el Horizon Europe, que empezará en vigor en 2021 intentarán una inversión de 100.000 millones de euros a nivel europeo, que podría ser una cifra muy significativa. La tienen que aprobar este año. Y después, el tema estrella ha sido el Open Science, la ciencia abierta. Y aquí la Unión Europea ha sido muy contundente en decir algo no está funcionando bien en lo que es la publicación de los resultados académicos. Es decir, nosotros investigamos, pero después a la hora de publicar están ganando un dineral las revistas académicas. Y además, eso crea unos incentivos un poco perniciosos para el propio investigador, que eso lo tenemos que arreglar. Es curioso, porque es una cosa que en realidad funciona bien, ha funcionado bien muchos años, pero tendría que funcionar mejor. Pero para funcionar mejor se tendría que publicar en abierto. Y la Unión Europea está dispuesta a decir, mira, a partir del próximo plan, cualquier investigación que tenga financiación nuestra tiene que publicarse en abierto. No puede ser que se tenga que pagar para acceder a estos resultados. Y esto es, de alguna forma, recuperar un poco el poder de la evaluación. Esto, si lo pensamos bien, es extraño que la ciencia gran parte de la ciencia se financie con fondos públicos, pero después la evaluación de esta ciencia, el decir si esto tiene más impacto o menos, o lo citan más o menos personas, esté en manos de unas publicaciones científicas que, históricamente lo han hecho muy bien, pero es que vemos que esta evaluación debería retornar, ¿no?, a las empresas que financian. Y hay otra cosa, que no estamos hablando solo de Nature y Science, ¿no?, que las grandes revistas. Hay toda una serie de publicaciones pirata que están vampirizando el sistema, y las editoriales están publicando papers y montando comités editoriales que evalúan el trabajo científico que les mandan, con el único objetivo de ganar dinero. Esto es un tumor del sistema, debe erradicarse, y por lo demás yo creo que la Unión Europea tiene razón en que cualquier trabajo científico financiado con dinero público debe estar en abierto para cualquier miembro de la sociedad que quiera consultarlo.
Recordemos que hemos hablado aquí de alguna investigación científica que ha sido además manipulada solamente con el objetivo de poder salir en una de estas revistas científicas, porque eso te da una promoción que supongo que es impagable en este terreno. Sí. Oye, en verano también hay un par de cuestiones muy interesantes que son de alguna manera marginales a la ciencia, pero que tienen que ver con vuestro trabajo. Con todo lo que se habla cada verano, o todo lo que se discute, más que se habla, sobre si subir o bajar el aire acondicionado, porque yo creo que esa discusión va a estar en todos los despachos, en todos los dormitorios por el resto de la humanidad. Hay una investigación en la Universidad de Harvard y allá han comprobado que los estudiantes que están en habitaciones sin aire acondicionado rinden menos durante las horas de calor. Esto, hombre, en el fondo parece una obviedad. Hay quien dice que el aire acondicionado es un invento del capitalismo para que los trabajadores trabajen más, ¿no? Sí, yo participo en esas discusiones de las que estabas hablando. Soy por encima de 25 grados, a mí se me bloquea el cerebro. Por encima de 30 entro en fracaso multiorgánico directamente. Y yo ya sé que el aire acondicionado produce emisiones de gases de efecto invernadero y que además es un despilfarro de energía, pero cuando hace 40 grados en Madrid yo no es que no pueda trabajar, es que no puedo ni levantarme de la cama. Claro, es que negar el aire es negar el avance de la ciencia, al fin y al cabo. Sí, pero es significativo porque el estudio, bueno, está bastante bien hecho, ¿eh? Se cogió una ola de calor que hubo en Boston y se analizó diferentes pruebas cognitivas de memoria temporal, es decir, cuántas cosas puedes recordar al mismo tiempo, de agilidad mental, de tiempo de reacción, con estudiantes que habían dormido a una temperatura más suave y otros que habían dormido a una temperatura más alta, y se veía claramente que el cerebro funcionaba peor de los que estaban en temperaturas altas. O sea, es verdad que es algo que ya podíamos intuir, pero bueno, resultados significativos. También hay que recordar otra cosa, de nuevo vuelvo a lo de las discusiones que decía Javier, que cada persona tiene un umbral de agobio por el calor distinta. O sea, estas discusiones no se pueden resolver. En una oficina donde haya 20 personas no se van a poner de acuerdo nunca en si el termostato tiene que estar a 21, a 24 o a 19, porque cada persona se agobia en un umbral de calor distinto. Perdonad que interrumpa, pero es que hay un innovador cerca de mi pueblo, cerca de Tortosa, que ha presentado un trabajo muy interesante con unas placas que se ponen en las superficies de las oficinas y son como inteligentes y permiten que a la temperatura particularizar temperatura. Hombre, es decir, que haya... Sí, estamos a favor. Y lo están implantando burbujas ya. de temperatura en cada puesto de trabajo. Sí, Eso es terrorífico, porque no puedes cruzar ese umbral entonces, ¿no? Hay que evitar todo contacto humano, por supuesto. Claro, exacto. Luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, es un artículo que tú publicas en El País Hoy, Javier, en el que desmontas uno de los principales recursos retóricos de la historia de la literatura. Todas estas novelas que se desarrollan en verano y siempre en algún momento es esta frase de en aquellas interminables tardes de verano. Pues las tardes de verano han durado siempre lo mismo y duran lo mismo que las tardes de verano de tu madurez, ¿no? Sí, por supuesto, somos nosotros, nuestros relojes internos, los que lo pueden percibir de manera distinta. No hay un experimento. Los de Boston tenían que haber examinado esta cuestión también, pero se les ha pasado. Por ejemplo, cuando no estamos haciendo nada, el tiempo parece eternizarse, ¿no? Si yo llego tarde a una cita contigo, a ti esos 15 minutos te van a parecer media hora, y a mí, en cambio, que estoy intentando llegar en el metro y en el autobús o en bicicleta, me van a parecer 5 minutos, porque no me va a dar tiempo a alcanzar mi objetivo. Y en cambio, cuando estás en una actividad muy intensa, cuando cada día es diferente del otro, pues el tiempo tiende a parecer más corto, ¿no? Claro, y el recuerdo del tiempo de cuando eras pequeño es muy diferente a cómo vives el tiempo actual. Naturalmente, la memoria es muy traicionera, naturalmente que sí. Las interminables tardes de verano de nuestra niñez son exactamente igual que las de ahora, así que hay que disfrutarlas. Hay que recordar que hay un número de teléfono disponible por si alguien quiere hacer alguna pregunta científica o recabar alguna opinión. Hombre, como es el último programa, si os preguntan, yo qué sé, pues por vuestra música favorita, pues que lo hagan también si quieren, aunque luego habitualmente no nos queda tiempo, pero bueno, esa es otra historia. Para Pere y para Javier, es un número de WhatsApp, así que pueden llamar o pueden escribir o pueden mandar una nota de voz y nosotros llamamos de vuelta también. Es el 638-855-349, lo repito, 638-855-349.
semana se han publicado las notas de corte para acceder a las universidades y la carrera de matemáticas es la que tiene más demanda. Parece que tras años siendo una asignatura, o décadas diría, casi denostada, ¿no? Los jóvenes ahora sí que quieren estudiar matemáticas. Supongo que ayuda, y corregidme si no, el hecho de saber que es la carrera con menor índice de paro en este país. Puede que ayude eso, desde luego. Y también yo creo que la gente joven sabe que sus ordenadores y las pantallas a las que están pegados todo el día funcionan gracias a las matemáticas, ¿no? Las ciencias de la computación y la informática son matemáticas. Y quizá esto ha estimulado a una nueva generación a interesarse por una materia que antes, por su dificultad y por tal vez los defectos de la pedagogía de la matemática en la escuela primaria y secundaria, pues producía más bien alergia a la mayoría de los estudiantes. Y es algo que los editores, por cierto, los editores de libros científicos han notado desde hace tal vez 10 o 20 años, que los libros científicos en general siempre se han vendido. Se dice que en España, por ejemplo, hay 3.000 lectores de libros científicos, pero los libros de matemáticas habían empezado a vender más desde hace 10 o 20 años, habían empezado a vender cada vez más. Y esto era un indicador de que algo estaba ocurriendo ahí, sí, y lo estamos viendo ahora en la universidad. Sí, de hecho, también me gustaría saber el efecto que ha tenido que hayan habido más divulgadores de matemáticas en los últimos años. Efectivamente. O sea, ha habido muchos youtubers, muchos libros, como has comentado, sí. Espacios en medios, potenciando, porque es una cosa que desde muchas instancias se ha estado trabajando, ¿no? En lo que llaman STEM, en mejorar, y se ha hecho pues planes en las escuelas, pero también mucha divulgación. Y sí, quizás sí que ha contribuido, está teniendo un impacto positivo. John Allen Paulos, Ian Stewart, Roger Penrose han publicado excelentes Mandelbrot. Bueno, y aquí compañeros como Eduardo, la Clara Grima, o sea, gente que realmente está, yo creo que, bueno, igual es que es un deseo más que una realidad, ¿no? Pero que la divulgación científica tenga este impacto positivo, que es lo que estamos muchos, intentando. Claro, ya no nos sorprende, de todas maneras, ver las ventajas del trabajo con datos a gran escala en campos como la sanidad, los transportes, también los recursos humanos en las empresas. Muchas veces dependen de matemáticos para mejorar la rentabilidad, a veces también para ver, pues cómo se puede mejorar un departamento. Pero no nos esperábamos que también el Big Data pudiera contribuir a reducir el crimen. Esto ya lo hemos visto muchas veces en las series series policiales en televisión en Estados Unidos, y el otro día coincidí con el jefe de prensa del Ministerio del Interior y charlando un poco con él además era oyente de este programa y de esta sección, y me dijo, tenemos en la policía un tipo que es la bomba, es un matemático. Y yo le dije, me lo tienes que presentar, o me lo tienes que traer. Ese matemático es Miguel Camacho, que es doctor en matemáticas y jefe de servicio de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy bien, buenos días. Puedo añadir para los oyentes que este es el matemático más cachas que yo he visto en mi vida. Está imponente. Te resuelve una fracción, pero al mismo tiempo te suelta un... ¿no? Te suelta un cachete. No voy a decir. ¿Hay muchos matemáticos en la policía, Miguel? Bueno, cada vez yo creo que más, ¿no? Como en la sociedad, como estabais diciendo, ¿no? Al principio, incluso en mi generación, la mayoría de mis compañeros querían pues trabajar como profesores de matemáticas, ¿no? No teníamos esa conciencia a lo mejor de que se podía trabajar en tantísimo campo siendo matemático, ¿no? Es que incluso comentabais, pero incluso en el periodismo ahora te están pidiendo saber de ciencia de datos, ¿no? Para publicar ciertas noticias. O sea que ahora mismo se aplica a todo y todo el mundo es consciente de que se puede aplicar a todo. Y entonces lo mismo que la sociedad está cambiando en eso, la policía también. Claro, tú has diseñado, y la gente que piense en esto, he diseñado un algoritmo con el que se consigue que la policía pueda estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y gracias a eso se ahorran recursos humanos, lo más importante, se pueden evitar muchas víctimas. Así que explícanos, pues cómo lo has diseñado, en qué consiste el sistema, cómo has llegado hasta él. Bueno, ahí creo que te estás refiriendo a la investigación de mi tesis doctoral, ¿no? Lo que hicimos fueron una serie de artículos científicos siempre en esta línea, ¿no? Habíamos visto que en Los Ángeles se estaba trabajando en el campo de policía predictiva y queríamos hacer algo que pudiera ser utilidad dentro de nuestra realidad policial, que es bien diferente a la americana, ¿no? Aquí en España. Entonces, bueno, lo que se trabajó allí son una serie de algoritmos predictivos para saber, por ejemplo, dónde va a suceder el delito en el próximo turno, pero también queríamos ir un paso más allá y trabajamos con algoritmos de optimización, un algoritmo multicriteria,
pues para saber optimizar las patrullas en el turno correspondiente, entonces para hacer un patrullaje más eficiente y eficaz. Al final simplemente se trata de eso, de saber cómo aplicar el método científico en la labor policial, igual que en cualquier otro campo. Bueno, en la labor policial y en la delincuencia, porque el algoritmo podría ser capaz de anticipar dónde se va a cometer un delito. Estamos hablando de grandes números, ¿no? Entonces no estamos hablando tampoco de individuos concretos, ni de delincuentes, ni de víctimas, ¿no? Sí que estamos hablando de zonas con alta densidad y con alta probabilidad de que pueda suceder un hecho, y eso nos puede ayudar a distribuir de manera más eficaz las patrullas de que disponemos. Entonces no es tanto como estar justo antes de que un crimen suceda, ¿no? Como la película Minority Report, pero sí se trata de distribuirnos de manera más eficiente y evitar que gente que pudiera cometer un crimen oportunista pues deje de cometerlo. Claro, supongo que esas operaciones matemáticas analizan carga de trabajo, número de delitos cometidos en determinados turnos policiales, las zonas de patrullaje, todo, ¿no? Totalmente, sí, se basa sobre todo en 4 criterios que tenemos que optimizar y, por ejemplo, pues eso, como bien has explicado, el riesgo esperado, que esa es la predicción donde entraría, pero luego sería el área de patrulla o el apoyo mutuo entre compañeros o el diámetro del área patrullada. Claro, lo que pasa es que esto tiene también una parte ética interesantísima, y es quizá ese algoritmo contribuye a estigmatizar pues determinados lugares en una ciudad o incluso determinadas etnias. Totalmente, sí. De hecho, bueno, estuve un año investigando en la Universidad de California, Los Ángeles, y quizá fue el año más complicado que han tenido desde 1992. No sé si os acordáis de los disturbios que pasaron allí con el tema de Rodney King. Sí. Pues el año que estuve fue 2013-14. También hubo muchísima polémica con estos casos y comentaban también que este tipo de algoritmos podían llegar a ser racistas, ¿no? Y el argumento no carece de sentido, ¿no? Porque dice que si los datos con los que están entrenados los modelos están basados en detenciones que han cometido policías que pueden ser racistas, pues ese algoritmo no es objetivo, sino que también va a ser racista. Al igual que en otro tipo de algoritmos que están alimentados por textos, ¿no? Por periódicos, libros, leen la Wikipedia entera en un segundo. Si hay sesgos racistas o sexistas en los textos con que has alimentado el sistema, pues el sistema acaba teniendo los mismos sesgos racistas que tenemos nosotros, claro. Totalmente. Uh-huh. Yo me imagino que la gran ventaja de estos algoritmos es que te descubran algo que no hubieras descubierto de manera intuitiva. Es decir, puedes imaginar que por un historial de crímenes en un barrio determinado, pues ya puedes intuir que allí continuará habiendo más crímenes. Pero, ¿qué te puede dar? Danos algún ejemplo de decir, mira, esto no lo hubiéramos intuido y el algoritmo nos ha dicho que aquí iba a haber más robos por alguna razón y realmente los hemos evitado. Pues mira, te puedo poner un ejemplo que además yo creo que todo el mundo puede seguir, ¿no? Te voy a hablar de un comisario que cambió de distrito y fue a trabajar en un distrito enorme, ¿no? Y él con una formación matemática, bueno, universitaria pero básica, ¿no? O sea, con una carrera en la que se trabajaba algo de estadística, de análisis de datos, pues se hizo unas tablas de Excel y con eso consiguió descubrir cómo era su distrito sin haber paseado por las calles ni siquiera, o sea, simplemente en un despacho, un par de días trabajando con tablas de Excel y viendo a qué hora sucedían los crímenes y en qué calle. No sé si me gusta escuchar esto, la verdad. Pero bueno, eso pasa en policía, a veces te cambian de distrito y hay mucha movilidad y te cambian incluso de ciudad y no la conoces, ¿no? Este tipo de herramientas al final lo único que te hacen es ayudarte a tomar decisiones de manera más rápida, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en Chicago, por ejemplo, creo que ya se aplican algoritmos para decidir si se puede dar o no prisión preventiva a un delincuente en función de si se anticipa que vuelva o no a cometer un delito. Con lo cual sí que nos vamos acercando más y más a Minority Report, ¿no? No solo en Chicago, también en Inglaterra una compañera vino, hicimos aquí en el Ministerio un encuentro internacional de expertos de policía predictiva y ya nos contaba que para decidir, por ejemplo, si metían a una persona en el calabozo o no, tenían en cuenta una serie de variables, un método actuarial. Sí, esto es un poco más controvertido, porque no estamos hablando de grandes números ni de zonas a patrullar, aquí estamos hablando de individuos, ¿no? Y bueno, lo están teniendo en cuenta no solo policías, sino también jueces para decidir la libertad condicional. Es complicado, pero bueno, si se utiliza bien y la gente está entrenada para utilizarlo, al final es simplemente una ayuda más para el decisor final, que siempre la persona, no conozco todavía ninguna ciudad en la que la persona esté eliminada y se base todo en la inteligencia artificial. Recordemos que también las empresas utilizan algoritmos para decidir a quién contratan y a quién despiden, claro. Es verdad. Sí, aquí hay un punto clave en todo esto de inteligencia artificial y Big Data, que el oyente puede estar pensando, y si se equivoca, que
Pero aquí la clave es que se equivoque menos de lo que se equivocan los humanos, porque los humanos también se equivocan. Aquí, la semana pasada, esta semana, en el European Science Network Forum, había una cosa, me voy de tema, pero era interesante, de toxicología, donde se predecía con Big Data y Machine Learning si una sustancia iba a ser más tóxica o menos y funcionaba mejor que los animales de laboratorio. Es decir, en todo esto de inteligencia artificial, cuando funcione mejor, cuando haya menos errores de los errores que tiene el humano o otras técnicas, ya está en marcha. Claro, en vuestro caso, Miguel, hay múltiples aplicaciones de futuro que se me ocurren. Habéis empezado, creo, en un algoritmo para detectar denuncias falsas también. Sí, eso de hecho la revista Nature nos dedicó el editorial hace como 3 o 4 semanas. Y sí, siempre para tema patrimonial, ¿no? Pues para poder detectar en base a unas variables, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial, cuándo podríamos estar ante... A ver, tema patrimonial. Sí. Cuando alguien llama para decir esta herencia es mía o algo así, o este cuadro es mío. Robos con violencia. Robos con violencia. Sí. Y entonces se sabe cuando alguien llama si lo que realmente está haciendo es un fraude contra el seguro, supongo. Bueno, te puede ayudar a seguir con la investigación, ¿no? En cualquier caso, siempre va a ser un delito, ¿no? O sea, tenemos 2 posibilidades, que sea un robo con violencia o una simulación de delito. Esto ayuda al investigador a que se haga una serie de preguntas o siga una serie de investigaciones que a lo mejor no se había planteado en primer lugar. Oye, ¿y qué tiene una denuncia? El texto de una denuncia, ¿no? Para saber para que el algoritmo pueda saber. Ese secreto igual no te lo cuenta, igual es el número de comas. O Ya, algo así. pero había que intentarlo. Bueno, hay una serie de diferencias, ¿no? Y lo mismo que se utilizó, por ejemplo, para TripAdvisor, ¿no? Para detectar, por ejemplo, evaluaciones falsas, que las hubo, y de hecho creo que el primer restaurante que estuvo una temporada en Londres era inventado, ¿no? Era todo con falsas reviews. Pues con este tipo de técnicas también, si tienes un par de corpus bien diferenciados, ¿no? Entre lo que es cierto y lo que no, sí que te puedes sacar una serie de variables, que en este caso son unas 300 más o menos, que te pueden ayudar para sacar una probabilidad sobre eso. Hay que recordar que siempre estamos trabajando con incertidumbre, o sea, que nada es binario, es decir, que no significa que una cosa sea porque el indicador te advierte. Como decía Pera, en cuanto lo haga mejor que un ser humano, pues ya está. Oye, ¿y cómo acaba un doctor en matemáticas trabajando como policía? Con esos bíceps. Bueno, yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Y es verdad que en mi familia pues no conocíamos mucho el tema policial, ¿no? O sea, mi familia se suele dedicar más al tema académico. Pero cuando fui conociendo más de la policía me encantó, o sea, me encontré que había gente increíble, una cantidad de gente preparadísima, de personas alucinantes, y sobre todo el trabajo es impresionante, ¿no? Yo empecé trabajando también en empresa privada, haciendo tema actuarial y todo eso, pero no tenía nada que ver, porque aquí, aparte de que estás desarrollando un servicio público, todos los problemas que estás aplicando son reales, son de la gente y puedes ayudar con tu trabajo. Aparte de eso, bueno, o sea, me encontraba con que había muchísimo campo. Ya si quisiera trabajar de matemático, por ejemplo, para mí esto es un sueño. Es decir, o sea, dentro de la policía hay unas posibilidades alucinantes para trabajar dentro de ello. Y aparte que el trabajo de policía, pues, está muy bien. Yo me imagino que además está muy bien luchar contra los tópicos, ¿no? Porque yo creo que uno se imagina la policía o el super policía de Criminal Minds o el come donuts Chief Wiggum de los Simpsons, ¿no? Y supongo que la policía está justo en medio, ni uno ni otro. Totalmente, y es bonito que lo digas, porque ahora estoy trabajando en temas de delitos de odio dentro del Ministerio de Interior, se basa prácticamente en eso, ¿no? En lo que acabas de decir, en romper estereotipos, pero por las dos partes, ¿no? O sea, por una parte romper estereotipos dentro de mis colegas, ¿no? Policías y todo eso, de las diferentes comunidades y hacernos más permeables y todo eso, y escuchar mejor. Pero por otro lado también hay mucha gente que tiene mucho prejuicio y tiene ciertos estereotipos respecto a los policías, ¿no? Y a lo mejor pues pecan de no tener tanta confianza o de a veces no venir a denunciar cuando deberían. Entonces el trabajo ahora es muy bonito porque se trata de eso, de mejorar la relación y de romper esa serie de estereotipos. Supongo que tus compañeros policías te preguntarán muchas veces, pero tú en realidad, ¿qué haces? ¿No? Sí, puede ser, pero la verdad que la política de recursos humanos está mejorando muchísimo. Hay compañeros con formación increíble que han seguido ellos mismos y están trabajando en sitios donde se está aprovechando mucho. Yeah. Oye, pues te voy a pedir una cosa, es que estés alerta y que hagas un trabajo como de preproducción para este programa. Entonces, si tienes algún compañero que ha resuelto algún delito usando algún aspecto científico de la teoría policial, nos lo pasas el teléfono sin que nadie se entere. Perfecto. ¿Vale? Y el del ladrón también.
Eso. A ver qué dice él, ¿no? Sí. Bueno, pues Miguel Camacho, que es doctor en matemáticas, es jefe de servicio en la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional. Te agradezco esta explicación. Ahora también, antes de marcharte, ponle un plan de actividad veraniega a Javier, que está impactado por tu aspecto físico. Está celoso por los bíceps. Mándale Sí. unas cuantas abdominales y unas integrales, las dos cosas al mismo tiempo. Ok. Miguel, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Ain't got a soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children. Pedro y Pera Estupiñá, a vosotros que tengáis un verano tranquilo, feliz, que hagáis muchas operaciones matemáticas, que leáis muchas revistas científicas, que os empapéis y que nos sigáis ayudando a observar. Preferimos las integrales a los abdominales. Porque se hacen sentados, ¿no? Tú prefieres cualquier cosa que se pueda hacer con un botellín en la mano, como decía Enrique González. Ahí estamos. Hasta luego, Javier, Pera. Venga, abrazo. Love can change the world in a moment, but what do I know?